Pan con aceite y alegría. Elías tenía 10 años y vivía en Nueva York con su familia. Era un niño curioso, hablador y con una memoria increíble para los nombres de las ciudades antiguas. Sus padres habían planeado un viaje especial, recorrer algunas ciudades españolas con herencia judía para reencontrarse con sus raíces sefardíes. Su abuelo le había contado historias sobre los judíos que vivieron en España hace siglos, y Elías estaba emocionado de caminar por esas calles. La primera parada fue Toledo. Mientras sus padres admiraban los detalles de la sinagoga del Tránsito, Elías salió al patio. Allí un niño de su edad jugaba con una pelota contra una pared antigua. ¿Quieres jugar?, preguntó el niño con acento español. Claro, respondió Elías, dejando su mochila a un lado. Me llamo Diego, dijo el niño, pasándole la pelota. Yo soy Elías, soy judío. Estoy aquí con mi familia para conocer la historia sefardí. ¡Qué bien! Yo vivo aquí cerca, soy de Madrid. Soy católico. Bueno, más o menos. No vamos mucho a misa, se rió Diego. Los dos comenzaron a patear la pelota, esquivando las sombras alargadas del edificio. Después de un rato, se sentaron a descansar. ¿Tú también mojas pan en aceite de oliva?, preguntó Elías, sacando una pequeña bolsa de pan de su mochila. Diego se rió. Claro, siempre hacemos eso en casa, para el desayuno o la comida, la merienda. Nosotros lo hacemos en Shabbat, dijo Elías. Es como una bendición y también encendemos velas. Mi abuela también bendice la mesa antes de comer, dijo Diego. Nosotros desde el viernes por la noche no usamos pantallas ni trabajamos, dijo Elías. Es Shabbat, nuestro día de descanso. ¡Qué curioso! Nosotros los domingos vamos a comer a casa de los abuelos y no se trabaja tampoco, respondió Diego. Bueno, salvo si hay que ayudar a poner la mesa. Ambos se miraron con sorpresa. Oye, nuestras familias hacen cosas parecidas, dijo Diego. Sí, aunque con nombres distintos. Durante los días siguientes, las familias de Elías y Diego coincidieron varias veces. En Córdoba visitaron la judería. En Sevilla, Elías le enseñó a Diego a escribir su nombre en hebreo en un taller para niños. En Granada compartieron una merienda donde ambas madres coincidieron en que el pan con aceite, queso y frutos secos eran de toda la vida. ¿Tú vas a la sinagoga?, preguntó Diego mientras caminaban. Sí, sobre todo los viernes por la noche leemos la Torá y cantamos canciones. Yo he ido a la iglesia con mi abuela, a veces hay cantos también, y se lee el Evangelio. Creo que son parecidos, dijo Elías, solo que usamos libros distintos. Elías señaló los higos. Esto lo comemos en la fiesta de los árboles. Y nosotros en Semana Santa, respondió Diego sorprendido. ¿Has probado los buñuelos? Creo que sí, se rió Elías, aunque mi abuelo los llama bimuelos en ladino. Al final del viaje, antes de despedirse, Diego le regaló a Elías una pequeña cruz de madera tallada hecha por su abuelo carpintero. No es para rezar, le dijo con timidez, es solo para que te acuerdes de mí. Elías sonrió y sacó de su mochila una bolsita de tela bordada que contenía una pequeña estrella de David hecha con hilo azul. Entonces tú también te vas a acordar de mí, le dijo. Se abrazaron como viejos amigos y esa noche Elías escribió en su diario: Hoy entendí que algunas cosas que creemos muy nuestras también las tienen los demás, y eso no las hace menos especiales, solo más compartidas.